muy buenas tardes a todos ustedes por su asistencia a este sexto ciclo de conferencia del arqueológico. Ya habrán adivinado los motivos de mi presencia aquí hoy, que son evidentemente relacionados con la amistad que me une con el director del museo, con Javier Hera, desde hace mucho tiempo. Y realmente uno se siente tremendamente halagado de que le inviten a este tipo de conferencias, porque yo, como historiador encargado sobre todo de investigar la contemporaneidad, jamás pensé que iba a venir al arqueológico Badajoz a dar una charla sobre un tesoro. Pero aquí estamos. Realmente es un tema poco conocido, hasta que llegó aquí al Museo Arqueológico. Hablar de las monedas de Villanueva, de las monedas del Rialto, pues algo que poca gente conoce. Y se conoce poco, entre otras cuestiones, porque el proceso de investigación está todavía inconcluso y, en segundo lugar, porque no hay ninguna publicación al respecto. Entonces, simplemente decirles que, bueno, aunque me siento un poco como pollo en corral ajeno de que un historiador contemporáneo esté aquí en el arqueológico, vamos a intentar, como le he puesto ahí en la diapositiva, en el título, hablar de monarquía, de soberanía y de oro, que están estrechamente relacionadas, todo ello con el contexto de las monedas de Villanueva de la Serena. El tesoro de Villanueva de la Serena, imaginen ustedes que están haciendo una reforma en su casa y de repente pues se encuentra bajo el suelo un conjunto de 140 monedas de oro, las más valiosas de la época, que constituyen un auténtico tesoro. Y es un tesoro porque, bueno, como dice Javier, en numismática todo aquel conjunto de monedas, acumulación, escondido por alguien, por algún motivo, y con la idea de recuperarlo en un momento que no lo logró. Entonces, este tesoro salió a la luz con motivo de las obras de remodelación de un antiguo cine, el Cine Rialto, cuando pasó a ser el inmueble para albergar la futura Casa de Cultura de Villanueva de la Serena. Ahí un obrero, Sebastián Fernández de Iglesias, de Acedera, pues se topó con su pico, cavando en el suelo pues un conjunto de monedas que en principio parecían las típicas chocolatinas, y luego se dieron cuenta rápidamente que se trataba de algo mucho más importante. Tras el hallazgo, las monedas fueron enviadas al Fondo Nacional de Moneda y Timbre para valorarlas, catalogarlas, y tras un estudio minucioso se estimó un valor por aquella época de unos 15,6 millones de pesetas, siendo 420.000 pesetas la moneda más valiosa. Esta reconstrucción de las circunstancias del tesoro están, creo que más o menos pueden ser conocidas, aunque luego, cuando he ido preguntando a gente del entorno, realmente poca gente tiene conocimiento del hecho en sí. Fueron sobre todo los días siguientes al descubrimiento el periódico Extremadura y el diario Hoy los que se encargaron de sacar imágenes de algo que se consideraba excepcional. Y hubo un revuelo importante en la localidad por cuanto el tesoro había surgido en el momento de las obras. Las monedas fueron declaradas de dominio público, pasaron a la Junta de Extremadura y después de 2 años se decidió conservarlas temporalmente en una caja fuerte en el Ayuntamiento de Villanueva, donde han estado hasta el mes de diciembre, que ingresaron aquí, en el arqueológico. De tal manera que han estado allí 37 años custodiadas, y eso evidentemente pues ha sido un silencio y no ha sido, por así decirlo, puesto a disposición de la ciudadanía, aunque luego veremos algún caso. Hoy, en esta exposición que tienen ahí, que todavía está visitable, pues se ha avanzado mucho, se ha dado luz a algo que había permanecido durante siglo y medio escondido en la tierra o custodiado en la caja fuerte del ayuntamiento, y ha recobrado, por lo que tiene de importancia, el patrimonio, en este caso, al llegar aquí al arqueológico. Aquí podemos admirarlas, podemos conservarlas, las podemos estudiar, y además sirve también para dinamizar el turismo cultural, algo que yo creo que la puesta en valor de la musealización de este tesoro es importante, aunque realmente estamos en un edificio que habría que retocar para albergar. Será ya una cuestión de organizativa. Este tesoro no es solamente importante por lo que en sí transmite, por su valor material, que es elevado. Yo creo, como historiador, que es importante porque realmente es una ventana a la historia de finales del siglo XVIII
y como mínimo de la primer tercio del siglo XIX. Este tesoro nos habla de un periodo marcado por crisis políticas, crisis económicas, cambios de régimen político que abarcaría desde los reinados de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII. Nos habla también de una estrecha relación entre las riquezas americanas y la economía peninsular, en este caso extremeña. Y, por último, nos está diciendo el uso del oro como reserva de valor. Como sucede en cualquier momento de crisis política, incertidumbre o crisis económica, el oro se convierte en una moneda porque el dueño confía en que en largo plazo mantenga su riqueza. En este sentido, el Tesoro de Villanueva es uno de los conjuntos numismáticos más interesantes que tenemos en Extremadura. Y es uno de los conjuntos más interesantes, como digo, porque viene a ser un fragmento de soberanía que les he puesto ahí. Desde la primera moneda, que se acuñó en el reinado de Carlos III, 1772, hasta la última, acuñada en el reinado de Fernando VII, en 1822, el Estado que regía el país cambió de manera sustancial. Se produjeron multitud de crisis políticas, una lucha alargada en el tiempo entre dos lógicas incompatibles de soberanía, como era el liberalismo político y la monarquía absoluta, y ese es el contexto en el que yo me voy a referir brevemente. Mi misión hoy, aunque podíamos dedicarle todo el tiempo que ustedes quieran, no es tanto hablar del contexto histórico, pero sí detenerme en algunos momentos determinados que nos pueden explicar esos procesos de atesoramiento que se llevaron a cabo, como hablar del estudio numismático de las monedas, para que luego, si tienen ocasión de verlas otro día, pues tengamos más información al respecto. En este sentido, yo les voy a poner algunas diapositivas de momentos clave, empezando por el primer periodo de Carlos III, que yo lo he titulado como Oro Imperial y Confianza Monetaria. El reinado de Carlos III se ha dicho que es un reinado quizás de mayor estabilidad política, estabilidad fiscal, incluso económica. Y es el mayor representante de eso que hemos hablado siempre, del despotismo ilustrado, ¿no? Recordad aquella frase de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Pues este es el elemento, digamos, clave. Es decir, llevar a cabo algunas de las medidas propuestas por los ilustrados, pero sin que atacara al poder político. Y en ese contexto, realmente el reinado de Carlos III es un reinado que no es muy belicoso. Tenemos algún conflicto, en la Guerra de los 7 Años, algún problema también, una campaña en Argel para la lucha con los berberiscos del Mediterráneo y las colonias americanas, pero poco más. Entonces, esa estabilidad del reinado es importante tenerla en cuenta. Es un reinado que va a sufrir oposición popular. De todo es sabido o recordado el famoso motín de Esquilache de 1766, la expulsión de los jesuitas dentro de esa política regalista que afirmaba que el poder real se debía imponer al poder de la Iglesia. Y lo que estoy queriendo decir con todo ello es que ese contexto del reinado de Carlos III es un contexto en el que las políticas reformistas van a ser claves. Y en este sentido, por lo que a nosotros nos interesa hoy, sería la reforma de la Hacienda y sobre todo la reforma fiscal. No voy a entrar en otras cuestiones de índole política ni de gobierno. Pero desde el punto de vista fiscal sí nos interesa, por ejemplo, una reforma que lleva a cabo en 1772, que cambia la ley de las monedas, justamente la primera que teníamos. Y luego llegaba otro tipo de política, como es en 1782 la emisión de los vales reales, que es el antecedente del papel moneda, son títulos de deuda, o la creación en 1780 del Banco Nacional de San Carlos, dedicado precisamente para emitir esas monedas, controlar la deuda pública y tratar esos vales reales que realmente van a estar muy depreciados y la gente no los quiere. De hecho, cuando estudiamos y leemos las escrituras notariales, cuando hay que pagar arrendamientos de grandes dehesas allí en La Serena, siempre el propietario dice que se pague en moneda contante de oro y plata, corriente, y nada en papel moneda. Papel moneda no se quiere. Fue un fracaso. Además que se devolvió rápidamente. Por lo tanto, desde el punto de vista fiscal y monetario, diríamos que el reinado de Carlos III es un reinado de estabilidad. Es un periodo donde el patrón metálico tiene confianza, donde los flujos con América son más o menos estables, con la importancia que eso tiene en este tesoro, y sobre todo porque hay una confianza importante en la acuñación real. Tengan en cuenta que la efigie real da legitimidad.
Y eso en este reinado es importante. Y digo esto porque hay una serie de monedas que pertenecen justo a este momento histórico. Un momento histórico donde los procesos de atesoramiento corresponden más, bajo mi punto de vista, en esta época, con los procesos tradicionales de ahorro, de una persona rica, con poder económico, que es capaz de conseguir las mejores monedas, las más valiosas, en un momento, digamos, de cierta tranquilidad y estabilidad política. Son zonas en Extremadura, como era Villanueva, donde el sector primario es clave, pero donde tiene mucha más importancia dentro del sector primario la ganadería que la agricultura. Y ahí aparecen personajes muy importantes de la nobleza, propietarios rústicos en La Serena, personas que son arrendatarios de grandes aristócratas madrileños, incluso de la burguesía comercial que se ha hecho con propiedades. Todo eso hace que haya una pequeña élite con capacidad de ahorro. Y ya tenemos que ir poniendo la vista sobre esa pequeña élite para poder explicar, porque esto es un proceso de 50 años que duran las monedas. Sin embargo, la estabilidad de Carlos III se rompe cuando se produce eso que llamamos los historiadores la crisis del antiguo régimen, ¿no? El modelo que comienza con el reinado de Carlos IV y que continúa con su hijo Fernando VII, en el que yo pongo ahí que el sistema se tambalea. Claro que se tambalea. Es un periodo crítico de la historia contemporánea de España. Es un momento en el que España prácticamente une su designio a la Francia napoleónica, hasta tal punto que vamos a ser invadidos por los franceses. Posteriormente, después de los estragos de la Guerra de la Independencia, que haré alguna mención, vamos a tener también la vuelta al absolutismo por parte de Fernando VII. Entonces, por eso digo que el sistema se tambalea en esa lucha interminable casi entre liberalismo y absolutismo. Una de las medidas más importantes del reinado de Carlos IV, en cuanto afecta a política monetaria, es el Tratado de Libre Comercio de 1778. Ese Tratado de Libre Comercio de 1778, entre otras cuestiones, anulaba lo que era el monopolio comercial del puerto de Cádiz con América, con lo cual supuso un mayor flujo de metales preciosos de allí. A partir de esa fecha vemos como las cecas peninsulares y los propios ahorradores tienen mayor capacidad, porque hasta entonces existía un menor flujo. El reinado de Carlos IV va a estar prácticamente repleto de conflictos bélicos. Yo les he puesto ahí algunos. Tenemos la Guerra de la Convención cuando Luis XVI es ejecutado. Todo eso suponen derrotas, nos suponen crisis económica. Tenemos el efecto que fue breve, que todos aquí en Badajoz conocen bien, de la Guerra de las Naranjas con la invasión en 1801 y la posterior anexión de Olivenza y los territorios adyacentes. O, por ejemplo, la guerra que tenemos con Inglaterra y el desastre de Trafalgar, que ahí le tenía puesto en 1805 como referencia. No me interesan las cuestiones políticas, no me interesan tampoco los contextos del porqué de estos conflictos, pero sí me interesa, por ejemplo, esa derrota de Trafalgar que va a marcar una incidencia en los flujos americanos. Entonces, desde 1805, la derrota franco-española en el Cabo de Trafalgar rompe lo que son los flujos monetarios desde América. El oro que procede de América, en un momento determinado, va a ser puesto ahí. Tienen ahí los casos de la famosa fragata hundida y luego rescatada por la empresa americana y el litigio posterior, que bueno, por lo menos nos dieron la razón y pudimos recuperar ese patrimonio subacuático, ¿no? Y como digo, me interesan sobre todo esas cuestiones. Pues bien, en este contexto de crisis, de gastos excesivos, no lo había pasado, pensé que ya lo había puesto, de gastos excesivos nos aparece un ilustre extremeño. Un ilustre extremeño que tiene mucho que decir aquí, en este tesoro. Me aparece Manuel Godoy, natural de Badajoz, militar de carrera, un personaje, bajo mi punto de vista, y le hemos dedicado bastante tiempo, que ha sido condenado por la historia, está lleno de tópicos y realmente algún congreso que se celebró aquí en Badajoz hace unos años puso, digamos, en valor la figura de este hombre. Es el extremeño con más poder de la historia. Es un personaje que en los 16 años que estuvo en el gobierno de Carlos IV como valido, favorito del rey y como primer ministro, llevó todas las riendas del poder en este país. Este extremeño, que para unos era un delincuente, para otros era un político astuto, y dentro de su trayectoria, pues lógicamente
va a haber muchos detractores. Y en la zona de donde venimos, del Tesoro, en la zona de Villanueva, la zona de Castuera, de donde eran oriundos sus abuelos paternos, pues la figura de Godoy no era bien vista. Luego comentaremos alguna cuestión. Príncipe de la Paz, desde 1795, con ocasión de la guerra contra los franceses, y a partir de este momento nos encontramos este personaje dirigiendo toda la política. Y digo que es un personaje que tiene mucho que ver con el Tesoro, lo habrán visto en los paneles, salió en la prensa y se comenta la posibilidad, ¿no? Luego hablaremos en la última etapa. El motín de Aranjuez acabó con su carrera política. No vamos a explicar aquí el motín de Aranjuez porque entonces sería alargarnos en exceso. Todos sabemos las circunstancias que se produjeron y la resolución. Finalmente, la abdicación de Carlos IV en su hijo, posteriormente Napoleón como árbitro del conflicto dinástico planteado en Aranjuez, y lo más importante es que Aranjuez va a ser detenido Manuel Godoy, va a ser confiscado todos sus bienes, y a partir de este momento, de 1808, todas las propiedades de Manuel Godoy están confiscadas. Hubo un decreto aquí para las propiedades de La Serena, que eran numerosísimas, pues se le dio la orden al alcalde mayor de Don Benito, Ramón Satué, para que procediera a la incautación de los cuantiosos bienes de Manuel Godoy. Ya el alcalde mayor de Villanueva y el de Castuera ya habían procedido a incautación de algunos de esos bienes, y hubo un revuelo importante en esas ciudades cuando se enteraron de que Godoy había sido preso y despojado de todos los títulos. Saben que Godoy con la familia real se marchó al exilio. Primero estuvo hasta 1812 en Francia bajo la dependencia de Napoleón. Del 12 al 30 estuvo en Roma. Del 30 se va a París hasta el año 1851 en que muere. ¿Y por qué me detengo en este hombre? Me detengo en este hombre porque es el principal personaje de todo el periodo. Él firmó con Napoleón, recuerdan aquello del Tratado de Fontainebleau, la invasión napoleónica, la conquista de Portugal, que tampoco nos podemos parar en ello, y ahí se produjo un conflicto en principio de soberanía, pues si esa soberanía era transmisible, como se hizo con José I. El pueblo madrileño, en el 2 de mayo, traigo esta obra de Goya que representa ese momento clave en el que el pueblo sale en defensa de la soberanía nacional, a pesar de que un sector importante dijo que el rey estaba secuestrado en Bayona, ¿no? Aquello del deseado, como el que empezó a conocerse. Bien, no me puedo detener mucho en ello porque entonces sería, como digo, alargar en exceso este contexto histórico. Lo más importante desde el punto de vista fiscal y monetario es que la guerra de la independencia trajo el caos absoluto. Aparte de los muertos, se calculan más de 300.000 heridos, saqueos, destrucción de cosechas, una agricultura totalmente deshecha, la ganadería se perdió, la incipiente industria se paralizó por completo y los flujos americanos. Los flujos americanos de los metales preciosos también se interrumpió. De tal manera que el conflicto de la guerra supuso un importante revés para lo que significaba la economía en zonas eminentemente agrarias como eran, por ejemplo, la extremeña, ¿no? Las Cortes de Cádiz, en ausencia del rey, bueno, sacan la Constitución, que tampoco me paro en ella, simplemente recordarle que es un acuerdo entre la monarquía absoluta moderada y el liberalismo político, en la que se intenta llevar a cabo alguna serie de reformas y sobre todo reafirmar la soberanía nacional. En ese contexto va a haber también algunas modificaciones que luego veremos. A partir de aquí el sistema monetario, digamos que durante la guerra, igual que hay dos organismos de poder, por así decirlo, por un lado tenemos José I, el rey impuesto, y por otro lado tenemos la Junta Suprema Central. Esa Junta Suprema Central, como recordarán, se transformó posteriormente en una regencia y terminó siendo la que convoca las Cortes Ordinarias y Extraordinarias de Cádiz. Pues bien, en ese contexto, bajo el sistema monetario, y eso digo lo que nos interesa, va a haber dos autoridades emisoras. De tal manera que nos encontramos moneda que se va a acuñar en las cecas de Madrid al principio y sobre todo en Sevilla y Cádiz posteriormente. Digo, va a haber monedas acuñadas de José I como rey de España y va a haber monedas acuñadas de Carlos IV y de Fernando VII. De tal manera que eso es un problema para lo que significa la legitimidad monetaria, porque si la soberanía está en disputa, el sistema monetario también se disputa, aparte de los numerosos ejércitos que teníamos, ingleses, portugueses, que también tenían sus propias monedas. Digamos que en ese sentido era un caos, y ese caos hubo que arreglarlo de alguna manera. Una de las novedades que nos trajo la guerra fue esta, la moneda de José I. José I Bonaparte emite esta moneda
en 1810, el busto mirando a la izquierda, como verán luego los Borbones mira a la derecha, el busto. Realmente mantiene el sistema tradicional castellano, no hay unas modificaciones importantes. La única modificación que introdujo, aparte de mirar a izquierda, es la unidad de cuenta. La unidad de cuenta, ven aquí en el reverso, que está expresada en 320 reales, ahí al lado de los escudos de armas. Esos 320 reales, esa unidad de cuenta, porque en Francia se utilizaba una unidad de cuenta independientemente que fuera para el oro, la plata o el cobre. Aquí no, aquí en España teníamos tres: el escudo utilizado para el oro, utilizábamos el real para la plata y el cobre o el vellón, el maravedí. Entonces esta fue una de las novedades importantes. Pero claro, cada uno de los bandos de la Guerra de la Independencia prohibió el uso de la moneda del enemigo. Y en regiones fronterizas, como fue Extremadura, con una presencia brutal de ejércitos ingleses, portugueses, franceses, españoles, tuvo mucha repercusión. Ahí, como ven, solamente, luego nos vamos a detener más detenidamente, digo, en la moneda sigue, la orla sigue el mismo modelo, aparece Josep Napoleón, el Dei Gratia, gracias a Dios, ¿no? Y luego nos sigue diciendo Hispaniarum et Indiarum Rex. La leyenda, que es una sentencia religiosa, la que aparece en el reverso, in utroque Felix auspicedeo, se va a mantener. Es la que había anteriormente, desde la reforma de 1772, y se mantiene durante todo el periodo. Vamos a ver solamente un momento determinado en que la moneda cambia la leyenda. Y lo tenemos aquí en el tesoro. ¿Qué significa que las abdicaciones de Bayona, la crisis de 1808, la emisión de moneda francesa, la emisión de moneda castellana, española? Eso significa que hay una quiebra del principio de autoridad en cuanto a la moneda. Y en estas circunstancias yo creo que en estas situaciones de incertidumbre todos entendemos que haya gente que tenga miedo a perder sus ahorros, a perder su riqueza. No solamente por los saqueos constantes que hubo, por la rapiña, por las exacciones que nos obligaban las tropas francesas y españolas también, porque el fuego amigo en algunas ocasiones no fue muy conveniente, y tenemos ejemplos de ello aquí en Extremadura. Algunos son conocidos, otros no son tanto, pero en el periodo de aquí de la Guerra de la Independencia conocemos, por ejemplo, estudios y restos que tienen que ver con la práctica del atesoramiento en determinadas zonas. Por ejemplo, tenemos en la Vicaría de Tudía, en la zona de la comarca de Tentudía, pues el cronista oficial de Segura de León, Andrés Fabián Oyola, ha estudiado restos documentales donde, por un valor importante, los vecinos de distintos pueblos de esa vicaría pues denunciaron, después de la Guerra de la Independencia, que habían sido objeto de rapiña. Pero no solo rapiña por parte de los franceses, como les digo, sino también rapiña por parte de las fuerzas amigas. El ejemplo lo tiene aquí en Badajoz, no sé si leían el otro día, el lunes pasado, con motivo de ese famoso día, 6 de abril de 1812, en que Badajoz es ocupada por las tropas británicas y los británicos lo celebran con todo lujo de detalle, ¿no? Era este lunes y salía en la prensa. Lo que no se decía tanto, aunque también se comentaba, fue el saqueo tremendo y el arrasamiento de la ciudad por parte de esas tropas amigas durante 3 días. Se produjo todo tipo. Entonces, por eso digo que en este contexto hay gente que tiene posibilidades y lo esconde. Es una cuestión que yo creo que entendemos. Este que tengo aquí puesto, este ya es un resto material, el otro era más documental, de testimonio. Este es de Garcíaz, un pequeño pueblo ahí al lado de Trujillo, en la comarca de Trujillo, en el partido judicial, y ahí se encontraron 4 monedas de oro y 10 de plata. En un recreo, en el patio de recreo de un colegio y tal, en una reforma. Es un ejemplo que coincide en el tiempo con el de Villanueva, Carlos III y Carlos IV. Y las cecas de donde procedían eran Madrid, Sevilla, Lima y Perú. Pero claro, no tiene la importancia ni cuantitativa ni material del tesoro de Villanueva. Y luego tenemos otro tesoro que ha sido estudiado recientemente, hace pocos años, por un profesor de la Universidad de Extremadura, por Ignacio Pavón Soldevilla, arqueólogo, que los conocéis bien aquí, que ha estudiado un tesoro que
que él le ha dedicado un par de artículos de las peluconas de Almendralejo. Luego le comentaré lo de las peluconas. Es un tesoro impresionante que coincide también en el tiempo, pero fue ocultado en la Guerra de la Independencia. En 1808 es la última moneda, a diferencia de Villanueva, que llega hasta 1822. Entonces, digamos que en ese contexto de guerra es entendible que haya gente que oculte sus ahorros, bien por rapiña, bien por las exacciones, con la idea de recuperarlos. El problema es que alguno no volvió. Y ahí gran parte de la investigación y del interés que tenemos es determinar quién es el propietario, qué motivos tuvo para ocultarlo y sobre todo porque no lo recogió. Fernando VII, las etapas absolutistas están ahí claras, yo las voy a pasar rápido, lo que sí me voy a centrar en alguna cuestión que tiene que ver con la moneda, ¿verdad? El primer periodo es el sexenio absolutista. Saben que Fernando VII, cuando regresa a España en 1814, mediante el manifiesto de los persas, da un golpe de Estado, en mayo del 14, anula no solo la Constitución de Cádiz, sino todas las obras legislativas de las Cortes gaditanas, y lo que nos interesa, para lo que quiero terminar esta charla, es la persecución brutal que va a llevar a cabo contra los liberales, contra los afrancesados y los mismos josefinos que se habían opuesto al régimen absoluto. Eso es lo que nos interesa. Durante todo ese periodo, caracterizado por la hambruna, por la carestía de los alimentos, además coincidió con un periodo de crisis de subsistencia brutales, porque hubo 4 periodos malas cosechas, desde finales del siglo XIX y principios del XX. Alguna coincidió con una plaga de langosta que arrasó los campos, sobre todo hoy de la Sedena, y los efectos devastadores de la Guerra de la Independencia. Pues en ese contexto surge este tipo de cuestiones. La oposición al monarca, saben que vino de los pronunciamientos militares, esos actos de fuerza de los militares que intentan obligar al rey a jurar la Constitución. Tenemos muchos ejemplos, Pocimina, tenemos en Navarra, tenemos los de Díaz Porlier, tenemos los de Lacy, tenemos algún otro en Valencia, ¿no? Y todos fracasaron excepto uno, es el que ahora nos interesa por centrar la moneda, que es el trienio liberal. El trienio liberal, pronunciamiento del comandante Rafael del Riego en cabeza de San Juan, el 1 de enero de 1820, con motivo de ir hacia América para luchar en las luchas por la independencia de las colonias, la emancipación de las colonias americanas, que luego comentaremos. Bien, he puesto este mapa porque nos introduce en Extremadura. Saben que Riego fue perseguido por una parte del ejército, que luego al final se unen, y llegó hasta la localidad de Bienvenida. Y llegó el 11 de marzo y disolvió al grupo pensando que habían fracasado totalmente y que le esperaba lo mismo que le había pasado a los anteriores pronunciados, que fueron todos ejecutados por orden de Fernando VII. Sin embargo, en ese contexto hubo otras ciudades que se sublevaban también: La Coruña, Oviedo, Zaragoza, Barcelona, Valencia y tardíamente Madrid. De tal manera que ya lo hemos estudiado muchas veces, el golpe triunfa y se obliga a Fernando VII a jurar la Constitución de 1812. En este contexto vamos a tener lo que sería el trienio, el trienio liberal. El trienio liberal es un momento dentro del reinado de Fernando VII de 3 años donde se pone otra vez en vigor la Constitución. Y ahí, desde el punto de vista político, va a haber muchísimos cambios. Hablamos de soberanía nacional, decimos que el poder reside en la nación, en el pueblo, aunque realmente está dirigido por una élite gobernante, eso es así. Pero a lo que a nosotros nos interesa hoy es hablar de las cuestiones que tienen que ver con el sistema monetario, ¿no? Ese sistema monetario que va a ser modificado. Durante el trienio liberal se crearon organismos, instituciones para defender el orden liberal frente al absolutismo, como es el caso de la Milicia Nacional, esos voluntarios de clases medias urbanas, sobre todo. Aquí en Badajoz tuvieron una importancia muy grande la Milicia Nacional. Incluso tuvo un cuerpo de artillería, eso lo ha estudiado muy bien el historiador Miguel Ángel Naranjo, todo lo que significa la Milicia Nacional del trienio en Badajoz. Saben que se produjo la división administrativa de las 2 provincias, Cáceres y Badajoz. Hasta entonces se conoce como provincia de Extremadura, aunque luego vendrá la reforma en 1833 de Javier de Burgos, que nos dará y nos quitará territorios con provincias adyacentes. Pero digamos que lo más importante de todo esto fue el intento de modernizar el sistema monetario. Pero no lo voy a explicar ahora, lo voy a explicar luego con las monedas. Pero nos quedamos con esa idea.
La intervención de los 100.000 hijos de San Luis, dirigido por el duque de Angulema, como ya saben, aprobado el Congreso de Verona, la Santa Alianza, se repone a Fernando VII en el poder absoluto. Los dos términos que definen la década absolutista hasta su muerte en 1833, esa década que los liberales denominaron ominosa, es represión y exilio. Es la época del exilio contemporáneo del siglo XIX más importante. Y una región extremeña con fronteriza con Portugal, mientras se pudo, pues fue un lugar de paso, de exilio de grandes números de personas. La represión, como digo, fue brutal. Me interesa mucho el tema de la represión llevada a cabo por Fernando VII a partir de 1823. Recuerden que la última moneda es de 1822. Alguien no pudo seguir ahorrando. Lo dejamos ahí, de momento. Pero en principio era así. Hay partidas realistas por toda Extremadura, partidas realistas que luchan contra los conatos. Tenemos, recordarán, algunos momentos clave, ¿no? El propio Riego, en esa imagen arrastrada en el Serón hasta la Plaza de la Cebada en Madrid, donde es ahorcado, ¿no? El fusilamiento de Mariana Pineda en 1831 en Granada, o en las playas de Málaga, donde Torrijos con ese grupo, con un contingente de 60 personas, arribaron a las playas, un intento de obligar al monarca a jurar la Constitución, y en el que sabemos que aparece un personaje extremeño también, que es Francisco Fernández Golfín, el diputado almendralejense, que precisamente es el que le está poniendo la venda al fraile, mientras el otro está leyéndole pues la despedida, yo qué sé. Esas conspiraciones militares fracasaron, y en ese contexto el problema más grande que va a tener desde el punto de vista fiscal y económico va a ser la ausencia de acuñación, sobre todo teniendo en cuenta que las colonias se han independizado, y de allí procede gran parte del metal que se acuñaba en las cecas peninsulares, y no solamente el que se acuñaba, sino los que se acuñaban allí en las cecas americanas que revertían aquí. La crisis sucesoria es otro momento clave. Yo en la investigación la estoy centrando hasta esta fecha, hasta 1833. A falta de documento, que luego les explicaré las dificultades que estamos teniendo para acceder a esa documentación. Podría ser que a partir de esta fecha también pudiera datarse. Ahí vienen las guerras carlistas, que no nos vamos a parar en ellas, ¿no? La ley sálica, la pragmática sanción que la anula, el conflicto entre Carlos María Isidro y su cuñada, la regente María Cristina, por la futura Isabel II, nacida en 1830, es decir, un tema que no entramos en él, pero que lo dejamos ahí, aunque yo creo que no llega. Yo creo que el tesoro habría que contextualizarlo en el final del trienio liberal, como así veremos otros. Y en ese contexto tan conflictivo y muy relacionado con nuestro tesoro, el tesoro de Villanueva de la Serena, es la independencia americana. Lo voy a poner simplemente para que vean un poco las fechas. Son las fechas de independencia. La primera fue de Paraguay en 1811, y luego saben que los tres focos independentistas fundamentales en Buenos Aires, vamos a tener básicamente la mayor presencia con José de San Martín. Vamos a tener también la de Simón Bolívar, o el cura Hidalgo en la zona de México y demás. Lo importante de todo esto es que cuando termina prácticamente el trienio liberal, la mayor parte de las colonias de donde proceden el dinero, las monedas, las piezas, el tesoro de Villanueva, se han independizado. El flujo monetario se ha roto. Y entonces, desde ese momento, podemos explicar que no había moneda americana precisamente por esto, pero podía haber moneda de cecas peninsulares. Entonces, esto es un aspecto a tener en cuenta también, como luego verán en un histograma que le tengo preparado. Vamos a ver el estudio numismático ya un poquito rápido. Me queda media hora o así. No, me decís. El histograma no se ven los años, pero se lo imaginan. El periodo del histograma son 50 años. Comienza, como dije, en 1772 y finaliza en 1822. La más antigua es de Nuevo Reino, en el Virreinato de Nueva Granada, y la más moderna en la Ceca de Madrid, en 1822. Solo hay 2 años que no hay moneda, 1784 y 1821.
La de 1784 desconocemos los motivos, la del 21 sí sabemos por qué, porque estaban los debates parlamentarios en las Cortes de Cádiz sobre el modelo que había que poner en la acuñación, y entonces ese sí no lo puedo explicar, pero el resto pues no lo conocemos. Como pueden observar en ese histograma, mejor lo voy a poner aquí. El reinado de Carlos III tiene 45 monedas. El de Carlos IV, 60. Y 40 el de Fernando VII. Estamos hablando, por lo tanto, que el momento de mayor número de monedas corresponde a Carlos IV. Podríamos pensar o deducir que en ese momento es cuando el propietario, el dueño, tuvo más capacidad ahorradora, más actividad económica, porque consiguió 60 monedas de las 149. Otra cosa que les llama la atención de ahí, seguramente, es la disparidad de procedencia. Mientras que de las cecas peninsulares, Madrid, Sevilla y Cádiz, están muy poco representadas. Las cecas son las fábricas de moneda, como saben, ¿no? Sin embargo, vemos que la mayor parte de la procedencia es americana, con mucha diferencia. Entonces nos encontramos con un aspecto a tener muy en cuenta. Esta persona o esta familia debe tener contactos e influencias transatlánticas. A lo mejor hay relación con el comercio lanero, pero el que haya tanto de América y tan poco peninsular es un dato a tener en cuenta. Por eso decía que cuando se independizan las colonias, pues evidentemente esto es un aspecto muy importante. Como digo, estas monedas de 1772, la pragmática de 1772 de Carlos III afectó a las monedas. Cuando estábamos hablando de estas monedas, recuerden que el sistema bimetalista que se utilizaba, teníamos las tres monedas, que a nosotros la que nos interesa es la de oro, la del escudo. Todas las monedas del Tesoro de Villanueva son el escudo, que es la moneda más valiosa, no es una moneda corriente, no se utiliza prácticamente para grandes transacciones nada más, es una moneda de tesaurización. La moneda de plata, el real, que esa sí era mucho más corriente, y luego la que era de uso diario, pues el maravedí. Digamos que este era el sistema bimetalista que teníamos. En una sociedad como la extremeña o la villanovense, donde la economía está poco monetizada, la moneda se mueve muy poco. Es una economía más de intercambios, podemos decir hasta en especie, ¿no? Y hay algunos aspectos importantes a tener en cuenta que tienen que ver, por ejemplo, con el peso. En la colección hay una pragmática, la de 1772, que nos dice que las monedas de 8 escudos tienen que pesar 27,064 gramos, con un ligero margen. Todas las monedas del Tesoro de Villanueva, excepto dos, que están aquí puestas, que son procedentes de la exposición, pesaban 27,1 gramos, con lo cual se adaptan a la ordenanza en vigor. Hay que tener en cuenta que estas monedas no son de oro puro, no son de 24 quilates, no llegan a 22, por la reforma que les comentaba de Carlos III. Carlos III ahí falseó la moneda. Ahí lleva a cabo un proceso que se denomina de desmonetización, que consiste en reducir la cantidad de oro de la moneda manteniendo el peso, lo cual está falseando, porque claro, si el gobierno hace una modificación en la cantidad de oro de la moneda, tiene que comunicarlo a los usuarios, y fue una cuestión secreta. Entonces, claro, a partir de ahí nosotros podemos ver la calidad, pero de los tesoros que hemos estudiado es quizá el más homogéneo. Primero porque todas son onzas de oro, y todas, excepto estas dos, la de Santiago de Chile, que como bien comentaba Javier el otro día cuando estuvimos hablando, puede ser un fallo del pesaje, del cospel, porque no se le ve nada roto, y luego esta otra sí, que le falta un trozo, emitida en Santa Fe. Las demás son todas ellas. Iconográficamente son muy homogéneas. Todas las leyendas tienen una propaganda política. Esa propaganda, esa efigie real, es la justificación del monarca, el que le da autoridad. Ven el busto a la derecha, ahora les comentaremos, se repite constantemente. Y arriba les he puesto, pues aparece Carlos III,
Dei gratia Hispaniarum et Indiarum Rex, traducible por eso, como por la gracia de Dios y tal, ¿no? Y luego en el reverso pues nos aparece, como siempre, el escudo, ese escudo característico de la monarquía borbónica española. Nos aparece el Intruque Felix in auspice Deo, que siempre se repite, luego ya veremos cuando se quita, que viene a ser algo así como feliz en uno y otros hemisferios por la gracia de Dios. Y vamos a ver un modelo, porque se repite. Ahí le he ido poniendo algunas de las cuestiones para que vean la iconografía básica. El busto, como digo, a la derecha aparece el monarca con su famosa peluca, de ahí el nombre de peluconas a estas monedas. Aparece con su armadura, el manto con el broche al hombro, el corbatín, el collar del toisón de oro, que representa la monarquía borbónica, todo ello denominado en un estilo que se llamaba estilo prusiano. Ese va a ser el característico de estas monedas durante todo el periodo. Debajo la fecha de acuñación, en este caso ven que es 1772, y alrededor de la orla pues aparece en latín toda la leyenda, donde aparece el nombre y rey de España e Indias, así como la grafila o gráfila, que se dice de las dos maneras, que son esas pequeñas orlas de punto que además de tener una función estética servían también para evitar que quitaran un trocito de la moneda. Y luego nos encontramos en el reverso pues el escudo coronado de la dinastía borbónica con los ducados de Parma, Médicis y Toscana Farnesio, el collar de talsón de oro, el valor a ambos lados, ven que aparece un 8 y una S, 8 escudos, la marca de la ceca, la S mayúscula que es Sevilla, y al lado dos iniciales que son los ensayadores, que son las personas que certifican la ley de la moneda. Y ese es el modelo que se reproduce en todas las monedas de Carlos III, Carlos IV y en casi todas de Fernando VII, aunque veremos alguna diferencia. Otro de los asuntos que aquí están expuestos en los paneles y en la exposición, hablamos de los retratos robados, ¿no? O prestados. Es frecuente encontrar monedas que tienen el busto del anterior. Es decir, encontramos a Fernando VII con el busto de su padre o de Carlos IV con el busto de Fernando III. Incluso, ya lo había comentado Javier también cuando la inauguración, como en alguna de las monedas aparece la cara de un indio, una persona que no se parece en nada al monarca, y la explicación está clara. Desde que llegaba el nuevo cuño con el retrato del nuevo monarca a América se tardaba años. Y había veces que no había llegado, entonces se inventaban prácticamente o se utilizaba. Esto es lo que se conoce como reutilización del cuño. Esto es habitual también aquí en este tipo de tesoro. Sin embargo, con Fernando VII, igual que con Carlos III y Carlos IV, aquí en el tesoro vemos una uniformidad, todas las monedas llevan el mismo modelo. Con Fernando VII hay hasta 5 modelos diferentes y tiene que ver con las distintas etapas de su reinado, de tal manera que fue adaptándose el modelo de la moneda al momento histórico. Así, por ejemplo, este sería el modelo inicial. Ahí nos aparece un Fernando VII un tanto raro, ¿verdad? Esto está en Lima, este es el que parece que tiene cara de indio así un poco, pero bueno, no se parece mucho a Fernando VII. Y nos aparece con la típica armadura todavía, nos aparece en un modelo similar a los anteriores. Sin embargo, ahí ya ven ustedes un cambio importante. La regencia, en las Cortes de Cádiz, dijeron una orden, una pragmática por la que había que sustituir el modelo prusiano, el de la coraza, la peluca, el anterior, por un modelo que se va a conocer como modelo laureado o a la heroica, que recuerda mucho a lo de los emperadores romanos después de las batallas militares, ¿no? Es un busto desnudo solamente con la corona del laurel como símbolo de victoria. Entonces esto es una modificación que comienza en el reinado de Fernando VII. Cuando llega el trienio liberal, que les comentaba anteriormente, y voy a ver si avanzo más rápido, aparece una de las monedas que tenemos aquí en el tesoro, que es la más valiosa. Es la más valiosa primero por el estado que se encuentra. Todas tienen un estado de conservación fabuloso. Nos está indicando que han circulado poco. Esta, además, es flor de cuño, es
El cuño es totalmente nuevo, es brillante, no ha tenido prácticamente recorrido. Nos está diciendo que poco después ha sido ocultada. Es prácticamente nueva. Entonces, la rareza, la calidad que tiene y la dimensión política, como pueden ver en la leyenda, hace que sea la moneda más valiosa. El cambio fundamental, como digo, ven que ya no se le ha retirado también la corona de laurel. En el trienio liberal, la Constitución dice que el rey debe aparecer como una imagen más humanizada, menos áurico. Se le quita esa corona de laurel y aparece, pues, digamos, con una forma más humana, con sus rasgos físicos. Y luego observan también que la leyenda ya aparece en castellano, no en latín, como anteriormente, en el sistema liberal. Y en el reverso ya no aparece aquella sentencia religiosa en Udruque Félix que hemos comentado anteriormente, Piquedeo, sino que dice rey de las Españas. Y la otra novedad fue la unidad de cuenta. En las otras monedas de Carlos III y Carlos IV verán que todas llevan la unidad de cuenta 8 escudos y aquí ya aparece 320 reales. Porque la unidad de cuenta en el trienio liberal pasó a ser nuevamente el real, que había sido puesto oficialmente en época de Carlos II, pero se utilizaba para las monedas de plata. Entonces, esta moneda que está presente aquí es una rareza. Primero porque se hicieron muy pocas, de hecho ya digo que en el 20 y el 21 no se llegaron a hacer porque estaban los debates parlamentarios, y esta se hizo en el año 22. Esta es la original, una foto tratada por el profesor Ángel Felicísimo, que es la que tenemos aquí y es la de mayor valía. Bueno, voy a ir terminando. La procedencia. El mapa este me lo voy a saltar porque luego voy a poner otro si quieren. En el gráfico se ve claramente, ¿no? La mayor parte de las monedas, el 93%, proceden de cecas americanas. Y solamente esas 11 de cecas peninsulares. Ese sería el gráfico. Yo tenía preparado hablar de cada una de las cecas, pero no voy a hablar de cada una de ellas. En un futuro hemos estado hablando que seguramente pues hagamos alguna publicación para difusión del tesoro, del contexto histórico, y ahí habrá tiempo de explicar los pormenores de cada una de estas cecas, cuándo comienza, porque las hay que comienzan en el siglo XVI, 1531, las hay que son del siglo XVIII, algunas están muy relacionadas con las minas de oro y plata, como por ejemplo Potosí, y entonces de cada una de ellas tenemos hecho un pequeño estudio en el que incluimos el número de monedas y un poco la historia. Claro, estas monedas, cuando se independizan, México en 1821 deja de funcionar, evidentemente, es decir, a medida que se van independizando, que se emancipan estas colonias, las cecas dejan de funcionar. En ese posible estudio que hagamos, que publiquemos, pues tendremos ocasión de hablar de ello, porque si no, la verdad que nos vamos a ir muy mal. ¿Qué nos está diciendo la presencia de estas monedas americanas aquí en Extremadura, en Villanueva? La primera cuestión que nos está diciendo es que Extremadura, Villanueva, no está aislada. No es un territorio aislado, periférico. Es un territorio que tiene unas relaciones transatlánticas comerciales muy importantes con las cecas prácticamente representadas en los 4 virreinatos. Nueva España, Nueva Granada, Perú y Río de la Plata. Hasta Patagonia tenemos, ¿no? Santiago de Chile. Con mayor proporción o menos. Pero estas son la procedencia de las monedas con el porcentaje de cada una de ellas que están en Villanueva. Con lo cual nos está hablando de una relación importante, una circulación monetaria entre el dueño de esa moneda y estas cecas americanas. Extremadura es una región, como decía yo antes, eminentemente agraria. Villanueva también. Pero dentro de ese sector agrario hay una élite comercial, una élite importante que mantiene vínculos comerciales transatlánticos, desde Sevilla y desde Cádiz fundamentalmente. Entonces, esto es un aspecto que vamos a tener muy en cuenta, porque la presencia de importantes comerciantes, arrendatarios, ligados a la producción lanera, de la lana merina,
de las tierras de la Serena va a tener mucho que ver con la presencia de estos. Voy a pasar al siguiente aspecto y ya me queda este y otro nada más, y termino. Lo primero que nosotros diremos es que esto que corresponde, una acumulación progresiva, es decir, el propietario ha ido acumulándolo durante esos 50 años, o ha sido una acumulación final. No lo sabemos. No lo sabemos. No sabemos quién fue. Los motivos de la ocultación, ¿por qué lo esconde? Mi teoría, mi hipótesis, ya digo que estamos en una fase todavía inconclusa de la investigación, esto es un adelanto, es que está centrado en la represión posterior al trienio liberal, a 1823. Esa es mi hipótesis, que tenemos que confirmarla con documentos. Y luego les explicaré las dificultades de confirmar eso con documentos. ¿Por qué lo hizo? Una estrategia defensiva, miedo, no sabemos los motivos. Desconocemos también los motivos de por qué no lo recogió después. Murió, se exilió, lo mataron, no dijo nada a la familia. Yo sí tengo 149, no sé ustedes, pero no, yo sí tengo 149 monedas de oro, se lo digo a la gente más cercana, incluso lo quedo anotado. Pero bueno, habría miedo. El significado de la fortuna, para que se hagan una idea. Esta fortuna de la época estaría, por ejemplo, más de 47.680 reales de la época. Y ustedes se preguntarán, ¿y con eso qué se hacía? Eso era una auténtica fortuna. Una casa en una calle señorial, como ahora vamos a ver, donde apareció el tesoro, pues se vendía por 8.000 reales. Una fanega de tierra de pan llevar, para sembrar trigo, se vendía por poco más de 800 reales en esa época. Una fanega de trigo panificable se vendía en 46 reales. Es decir, estamos diciendo que es una auténtica fortuna. El significado estaría ahí. Y luego me ha interesado mucho compararlo, sé que es un gráfico brutal, digo un cuadro brutal, pero céntrense en esta columna. He ordenado los tesoros que son coetáneos. Son tesoros que han aparecido, ven la columna de la fecha, de la cronología, muy parecido. Y lo he ordenado por el valor de mayor a menor. Es un trabajazo. Os les digo que esto es un trabajazo. Pero era interesante para calibrar la importancia del tesoro de Villanueva. ¿Y por qué es más importante? Porque claro, aquí podemos decir, el de Almendralejo es el número 1 del ranking. El problema es que no lo tenemos. Eso se lo repartieron entre 3. Eso está estudiado por Ignacio Pavón. Y no lo tenemos. La ventaja que tenemos con el de Villanueva, como decía antes, es que al musealizarlo, podemos estudiarlo, valorarlo y disfrutarlo de él. Pero ven que es el tercero en valor. Estamos hablando de un... Y ahí hay más. El pequeñito es el tesorillo de García, no lo he puesto porque no puede comparar. Pero fíjense las cronologías y los tipos de moneda. Entonces estamos ante un tesoro que yo me preguntaba, hace 37 años que se descubrió y nadie ha hablado de este tesoro. Nadie ha dicho nada. En Villanueva prácticamente no se conoce. Fíjense, en diciembre del 87, un mes después del descubrimiento, del hallazgo, se expusieron durante una semana en el Salón de Plenos. Se cerró aquello y en el 2015 se volvieron a sacar, otra semana, y nada más se hizo. Y podemos buscar en cualquier bibliografía y no hay referencias a él, no existe. Bueno, pues ven la importancia que tiene el tesoro, ¿no? Entonces, cuando ha llegado aquí al arqueológico, ha cobrado una vida nueva. A partir de ahora va a ser conocido y evidentemente. Y ya terminamos. Me quedan 5 minutos con el problema. Bueno, este sería un mapa que he elaborado para intentar establecer alguna relación en este mapa de símbolos proporcionales. Ven que el diámetro va acorde con la moneda, ¿no? Con el valor del tesoro. Hay una estrecha relación entre la España meridional, de mayor número de tesoros y mayor cuantía, que puede estar relacionada con ese comercio transatlántico, con esa presencia de mercaderes. No lo sabemos. Pero bueno, por ilustrar un poco, quizás haya que hacer algún tipo de hipótesis sobre ese mapa. El misterio. ¿Quién las escondió? ¿Por qué motivo las escondió? ¿Y por qué no volvió a por ellas? Son las 3 preguntas que nos hicimos y el otro día cuando estuvimos viendo se lo preguntaban los visitantes, ¿no?
No lo sabemos, y a lo mejor la identificación del propietario del tesoro y de la casa a lo mejor no lo sabemos nunca. Y aquí quiero hacer un inciso para que vean que la investigación histórica, aunque basemos ahora en suposiciones, en hipótesis, en conjeturas, nosotros nos tenemos que apoyar en documentos históricos. Y el problema que tenemos en Villanueva de la Serena es que no tenemos documentos históricos. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros haríamos para saber, lo hacemos hoy día, ¿no?, para saber esa casa de dónde viene? Vamos al registro de la propiedad. Lógico. El registro de la propiedad, como saben, se crea en 1861. Claro, si estamos hablando que el tesoro puede estar datado de la década de los 20, como que nos informa poco. Pero sí nos informa, porque el registro de la propiedad nos dice que en ese año pertenecía a fulanito. Bueno, pues ya es algo importante. Esto del registro de la propiedad le debo toda la información a mi buen amigo Dionisio Martín Nieto, historiador allí en Villanueva, que ha estudiado el registro y me ha pasado los datos. Y resulta que hay una nota marginal dentro del registro de la propiedad que nos dice: en el año 1845 esta casa la vendió fulanito, que por cierto era la que de Badajoz, a otro. Entonces ya tenemos un dato indirecto. Bien, es verdad que el registro de la propiedad se crea en el 61, pero la nota marginal nos dice que en el 45 había una transacción. ¿Qué es lo que tiene que hacer el historiador? Pues vámonos a Badajoz, al Archivo Histórico Provincial, que está la Contaduría de Hipotecas, que es el antecedente inmediato del registro de la propiedad, y buscamos dentro del partido de Villanueva a ver dónde ahí están todas las traslaciones de dominio. La mala suerte que de Villanueva no hay ni un legajo, no hay absolutamente nada. Igual que del partido judicial de Don Benito hay muchísimo, de Villanueva no hay nada, con lo cual no podemos. Bueno, vamos a ir a la iglesia y a los libros sacramentales de nacimiento, de funciones, bautismo, para intentar, dentro de las hipótesis de las personas que tenemos, a ver por dónde, cuándo nacen, cuándo mueren, con quién se casa. En agosto del 36 se quemó. No tenemos libros sacramentales en Villanueva. Claro, esto se complica. Mi mujer ahora lo entiende y dice: ¿por qué estás tanto tiempo con eso? Pues porque no encuentro nada. Y bueno, pues estamos yendo a través de censos y padrones. Dionisio Martín Nieto publicó hace unos años en Villanueva un libro muy interesantísimo sobre censos y padrones de Villanueva. Y Víctor Guerrero Cabanillas donó al ayuntamiento también un padrón de 1831 que se conoce como el de la Sal, que nos dice por calles quiénes vivían, a qué se dedicaban y el número de personas que vivían en la unidad familiar. Claro, si yo sé en qué calle ha surgido el tesoro, pues digo, me voy al padrón de 1831, que es el más cercano al final de la última moneda, a ver quién vivía por ahí. Pero tenemos también un inconveniente. Este es el plano de Coello de mediados del siglo XIX, de Villanueva de la Serena. La calle en cuestión es una calle donde vivían los más granados de la oligarquía villanovense. Ahora lo pondrán, está muy cerquita de la iglesia, la actual calle Carrera. Es una calle señorial, también vivían allí algunos jornaleros y tal, algún artesano, pero ahí vive, digamos, lo más selecto, o una parte de lo más selecto de Villanueva. Con lo cual, claro, nosotros estamos intentando localizar a una persona que tenía capacidad de ahorro. El jornalero ya le descarto de por sí, ¿no? Y se nos presenta un problema. Este es un plano actual. La actual calle de Carreras, no sé si esto lo ven aquí, la calle Carrera. La calle Carrera, que hoy día es una sola calle. ¿Ven aquí que está la Casa de Cultura con el 34? ¿Lo ven ahí? Sí. Ese 34 es donde apareció el tesoro. Ven que es una casa de esquina. Pero en esta época, esa calle no se llamaba Carrera, sino que estaba dividida en tres sectores. Calle Carrera, calle Tendedero y calle Don Pedro del Río. Es decir, donde aparece el tesoro se llamaba calle Don Pedro del Río número 2. Eso ya lo sabemos. Decimos, bueno, pues protocolos notariales. Vámonos a los protocolos notariales y vamos a buscar compraventa y vamos a buscar a ver quién vivía ahí en Don Pedro del Río, número 2. Y nos encontramos información. Nos encontramos alguna información, aunque no toda, porque protocolos de Villanueva, precisamente de esa época, se han perdido muchos, otros están ilegibles por el deterioro, pero es la tarea que llevamos desde hace mucho tiempo y ahí seguimos. En el periódico Extremadura, ven la fecha, 6 días después del descubrimiento,
Ahí aparece el que fue el alcalde, Francisco García Ramos, los trabajadores que lo encargaron, el que era consejero de Cultura, Naranjo, y ya en el periódico decía: el tesoro de Villanueva pertenecía a una grande de España. Ya nos está dando unas pistas. Claro, eso ya lo sabemos desde el año 87. Y luego lo que se ha ido publicando, pues una grande de España, en los mismos paneles. Los mismos paneles de aquí del museo nos está vinculando con la condesa de Chinchón, con la hija de Godoy, con la posibilidad de que fuera de Godoy, y ahí andamos. Ahí tienen a Godoy, vuelve a aparecer otra vez en escena, su mujer, la condesa de Chinchón, su hija Carlota Luisa, que es la que sí es dueña de la casa. No vamos a entrar en los bienes que tenía Manuel Godoy en La Serena, porque sería objeto de una sola charla, ¿no? Sabemos que los perdió. Sabemos que Manuel Godoy tenía una casa en la calle Carrera de Villanueva. Hasta ahora se ha dicho que era esa. Y además tenemos en una escritura del registro de la propiedad que nos dice que en 1875 la casa era de Carlota Luisa de Godoy y Borbón, es decir, la hija de Manuel Godoy. Con lo cual dijimos, pues ya está claro, el tesoro viene de Godoy o de gente muy cercana a él. Pero claro, ya dije que Godoy se fue en el 8 y no volvió. La hija se casó con Camillo Ruspil en Italia y no volvió. Pero sí tenía unos nexos con gente que hay por aquí. Ese extracto de una escritura notarial es el que utilizo para desmontar la teoría hasta ahora publicada de que la casa pertenecía a Godoy, o en este caso a su hija. Esa es la primera hoja, es de 1866 y dice que tenían una casa que le pertenecía a Carlota Luisa, que no estaba inscrita en el registro de la propiedad, esto lo hace un apoderado, ¿no?, ante el registrador de la propiedad, y que necesitaba inscribirla a su nombre. Iba a los testigos, etcétera, y la descripción de la casa con los linderos. Claro, cuando llega a la casa y dice que linda, por un lado, por oriente con Francisco Moya Morales, por poniente con Antonio Valdés y por mediodía con Manuel Márquez, la de esquina no es. Esa no es. Y estamos en el año 66, con lo cual hay que seguir buscando. Primer propietario que nos encontramos, el médico de origen de Badajoz, de los González Orduña. Su padre era un militar, casado con una sevillana, sus padres proceden, el padre de Madrid, la hija de Dublín, de Irlanda. Esto le venden la casa a Matías Crespo en el año 45. Matías Crespo Camprovín y los González Orduña son todos ellos procedentes de Villoslada de Cameros, en La Rioja, comerciantes, enriquecidos, dedicados al comercio lanero. Cuando muere, en el año 66, pasa en el 67 por herencia a su hijo. Estos dos tienen un vínculo con Manuel Godoy porque fueron los administradores de su hija, de todos los bienes de su hija. Y hay una vinculación entre administradores, son terceros colectores. Ellos, para poder ser administradores de los bienes de la condesa, tienen que hipotecar y poner una fianza muy grande para responder de su labor. Y ahí es donde viene el cambio. En el año 75 tenemos la escritura de venta judicial. El juez de Villanueva de la Serena vende a Carlota porque su apoderado, su representante, mantenía con ella una deuda brutal y no le pagaba. Y él había hipotecado la casa previamente para responder precisamente de la posible deuda. Se sale a subasta, no hay licitadores, y el juez de primera instancia de Villanueva le hace una venta judicial a Carlota. Y ahí es cuando llega Carlota a poder de la casa donde se encontró el tesoro, en el año 75. El otro que hablamos antes era del año 66 y era un poquito más arriba, era otra casa. Esto luego pasó a la familia Nogales Orellana, familias muy enriquecidas en Villanueva. Primero a María José, estaba soltera, cuando falleció pasó a su hermano, y luego su hermano en el año 21 se la vende a su hijo. No voy a poner todos los propietarios, no se preocupen, pero voy a terminar ahí. Voy a terminar porque antes de ser Cine Rialto fue el Cine Trajano.
Bueno, fue Cine Trajano, Cine Delicias y Cine Rialto. Y el Cine Trajano lo crea Alfonso Rodríguez Simões, de Don Benito, casado con Carolina, procedente de los Barqueros y de los Barqueros de Quintana de la Serena, abogado, grandes propietarios, diputado provincial, muy enriquecidos. Y tengo hasta el final, pero le ponemos hasta esa fecha, no hace falta más. Nos interesa ver las relaciones con los primeros. Y ya por terminar, voy buscando pistas. El año 45 nos dice, en una nota marginal muy pequeñita que casi no se lee, que la casa estaba grabada con un censo de capital a favor de Juana Muñoz. Saben, en esta época, en la época moderna y contemporánea, era muy habitual que los bienes inmuebles se grabaran con un censo mediante el pago anual de unos réditos, una pensión. Y luego nos dice que tiene otro, donde nos aparece ya un personaje que yo he destacado, otro Camprubín de la Cámara, un riojano de Villoslada que se asienta en Villanueva a finales del siglo XVIII, que va a ser el primer administrador de la condesa de Chinchón, de Manuel Godoy en La Serena. Es decir, hay un vínculo entre ellos muy grande, ¿no? Ese es un censo consignativo que se firma en 1833. Ya estamos acercándonos más. Sabemos que en el año 1833 hay un censo consignativo ante notario en el que se compromete a pagar a esta mujer y a su marido una pensión anual. He localizado el testamento de Juana Muñoz y su marido, porque en principio digo, pues ya está, la casa es de esta gente. Y claro, la casa es de esta gente y le paga una pensión anual porque le cede dominio útil. Pero no, es un censo consignativo, hay reservativos, hay enfiteuticos, pero vamos, eso no entramos. El testamento decía que tenía una casa pequeña, sabemos que es pequeña porque pagaba muy poca contribución, que tenía media fanega de viña, el ajuar doméstico y alguna ropa, y ya está. Es decir, para mí, que esa Juana Muñoz era una criada. Y cuando vende la casa, la vende con esa hipoteca, digamos, con ese censo para el mantenimiento de ella. Muere al poco tiempo. Entonces, ya termino. Lo que he destacado ahí son las relaciones que se establecen entre estas figuras. El primer propietario que nos dice el registro de la propiedad, González Orduña, de Badajoz, que ven que tiene vínculos con Pedro Camprubín, que yo creo que es el primer propietario, antes de González Orduña, porque su hijo es cuñado, como ven ahí. Pero el que más me interesa es el de abajo, donde vuelvo a repetir otra vez a Pedro Camprubín, ¿lo ven ahí? Ahí aparecen personajes que ya ustedes conocen, porque si nos vamos aquí, nos aparece Carolina Coronado Romero de Tejada, que todo el mundo la identifica como la escritora romántica del Almendralejo, Carolina Coronado, ¿verdad? Propietario de la casa Germán, propietario de la casa su padre Matías, creo que propietario Pedro Camprubín por ese censo de 1833. ¿Qué vínculo tiene Pedro Camprubín con Carolina y toda esta gente? Hay un personaje que es el que yo estoy estudiando actualmente, que la doctora Fernández Daza lo ha trabajado muchísimo, a estos cameranos que llegaron al Almendralejo, y Carmen tiene unos estudios fantásticos y le califica a Fermín Coronado como el inquietante recaudador de tributos de Villanueva, y es un intrigante recaudador de tributos. Ese Fermín Coronado es la pista que yo estoy siguiendo ahora. Le resumo, Fermín Coronado tuvo un poder brutal, fue acusado de afrancesado, fue perseguido después de la Guerra de la Independencia, fue contador de la mesa maestral de La Serena, es decir, el que recaudaba todos los diezmos, es un moroso del número uno, no paga a nadie, debía a los proveedores, pero cantidades brutales, comerciantes laneros del resto de España, debía a la mesa maestral, debía a los propios vecinos, y en Villanueva era considerado un monstruo. Cuando estalla la guerra, él se viene a Badajoz y se encarga de recaudar víveres para el ejército. Cuando llega la noticia al alcalde mayor de Villanueva, firmada por Fermín Coronado,
de que exigían víveres para el mantenimiento de las tropas y dinero, la que se montó en Villanueva fue de AUPA. Se negaron y dijeron que no. Bueno, pues este hombre luego se le pierde por ahí la pista, se convierte en apoderado de importantes ganaderos, a los que quedan deudas, las tenemos en los protocolos notariales, las deudas, pero deudas tremendas. Y cae en desgracia todo lo que es el sexenio absolutista. Va a vivir en Madrid, en Badajoz, va a vivir en Cáceres, en Villanueva poco, porque de allí partió luego la denuncia. Le denunciaron, cuando llegó el trienio liberal, pues otra vez renace y le dan un cargo importante. Es un personaje que en el trienio liberal tiene un protagonismo muy grande y claro, justamente cuando termina el trienio liberal y viene la persecución de los exiliados, este Fermín Coronado pues es perseguido. Las primeras noticias, antes de que lo desmintiera Fernández Daza, fue que había sido apresado por orden de Fernando VII, encarcelado y le habían matado. Luego ha demostrado que no. Muere en diciembre de 1825 en Villanueva. ¿Puede ser que lo haya enterrado él para no pagar la cantidad de deudas que tenía, que estaban en su casa todo el día? Su mujer llevó dinero, su mujer es cuñada de Pedro Camprubín, llevó dinero a la casa, eso lo tenemos en escrituras notariales. Y luego hay otro enlace que todavía es más inquietante. Este que ven, Fermín Coronado, es el abuelo paterno de la poetisa, de la escritora, de Carolina Coronado, ¿verdad? Es su abuelo paterno. ¿Saben dónde se encontraron las 309 onzas de oro, que es el tesoro más grande de Almendralejo? En la casa de su otro abuelo, el materno. En la casa de Pedro Romero de Tejada. Pedro Romero de Tejada, en su casa, pero a diferencia de Villanueva, pues en Villanueva apareció justo debajo del suelo, en dos hileras y tapadas con tierra, como si hubiera habido mucha improvisación, mucha urgencia. Pedro Romero de Tejada cogió las 309 onzas, las metió en una piel de animal, le dio con pez y sebo para protegerla y las metió en la parte de arriba de una bóveda debajo del piso de arriba. Es decir, estaban perfectamente escondidas. Tampoco sabemos por qué no las recuperó. Cuando hicieron obra en casa en el año 1961, fue cuando, no, 61 no, después, fue cuando se descubrieron. Entonces, en este organigrama vemos qué vinculación puede haber, porque había muchas relaciones comerciales entre uno y otro. Ahí estamos. Entonces, al final, lo que yo digo que este tipo de tesoro, mi hipótesis va por ahí, va por este Fermín Coronado. Además, el hecho de que muriera en el año 25 ya me está dando mucha pista, porque Pedro Camprubín muere a partir del 36, pero no lo sabemos. Estamos con ella. Hay veces que los tesoros más importantes, en vez de solucionarnos dudas o preguntas, nos crean más problemas. Eso lo saben bien los arqueólogos. Entonces, con eso andamos. Y por eso digo que el tesoro de Villanueva no es solo oro, es incertidumbre convertida en metal, porque lo que nos queda son muchísimas preguntas sin respuesta que esperemos que en un futuro no muy lejano podamos responder. Pero esa vinculación entre los dos abuelos de Carolina hay que tenerla presente. Y nada más, siento haber ido un poco precipitado en el asunto. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues... Tómalo. Pues la moneda de Almendralejo ahí fue un fallo. La ley de patrimonio dice que rápidamente que eso pertenece al Estado, en este caso sería la Junta de Extremadura, que indemniza al propietario al 50%, etcétera, etcétera. Eso está muy bien, ¿verdad, Javier? Pero en el caso ese, por cuestión de un par de días, el juez, cuando en Almendralejo se encuentran el tesoro en la casa de Romero de Tejada, pues se lo dieron dos albañiles y lo primero que hicieron fueron llevárselo a casa. Se lo dieron a casa y no dijeron nada. Pero bueno, luego lo vieron, lo hablaron con un abogado de Almendralejo y le dijo, oye, esto vale mucho dinero. Se lo han llevado al ayuntamiento, lo han puesto en conocimiento de las autoridades y a partir de ahí pues ha habido una intervención. Han ido ante el juez y el juez ha hecho el reparto.
Al propietario de la casa le ha dado la mitad y a los 2 obreros que se lo han encontrado la otra mitad. Así lo hicieron y así está. Y a los 2 días llegó una notificación de la Dirección General de Patrimonio diciendo que automáticamente tenían que depositarse esa moneda en el Museo Arqueológico o en Mérida, que por aquel entonces el director era el mismo, era Sáenz de Buruaga. Pero llegó 2 días después cuando ya se había hecho el reparto y se quedó tal cual. De hecho, el estudio que hace Ignacio Pavón del Tesoro de Almendralejo le ha hecho a través de una muestra de uno de los propietarios que le ha cedido que pueda consultarla y trabajarla. Las otras no las conocemos. Y se ha convertido en un tesoro privado. Por eso decía yo que la musealización de este tesoro de Villanueva nos permite poder admirarla, conocerla, estudiarla, cosa que otros tesoros no podemos. ¿Era habitual hacer las monedas para pagar? ¿La moneda? No, esta moneda de oro no. Es que esta moneda no es de curso corriente, no es una moneda de uso diario. Esos son para grandes transacciones, compras de ganado, grandes pilas de lana, compras de esas. Entonces ese tipo de moneda no se utiliza. No es moneda fraccionaria de uso, es para tesaurizar, está claro. Billetes de 500. ¿Alguna causa por qué no hay onzas de José I? Exactamente. En otros tesoros aparecen algunas. Aquí no hay ninguna de José I, yo interpreto por la desconfianza en la moneda, en el emisor de la moneda, porque la Junta Suprema Central prohibió las monedas de José I, con lo cual supongo yo que este personaje, aunque pudiera tener alguna vinculación de afrancesado o de liberal, no confiando en el futuro o no confiando, no habría. De todas maneras, la acuñación de moneda, hubo una escasez de marco importante y la acuñación de José I es minoritaria. Había poco moneda que acuñar. Tampoco hay, y es habitual en otros tesoros, que no hay de antes de Carlos III. La mayor parte de los tesoros que son sincrónicos con este de Villanueva son tesoros que comienzan con Carlos III. Hay otros que sí, que comienzan un poquito antes, pero la mayor parte comienzan sobre todo a partir de la pragmática del 72. Y yo creo que el hecho de que no haya de José I vendría motivado por esas 2 circunstancias. Ya les advertí que iba a ser apasionante. Creo que ha surgido el pequeño arqueólogo, el pequeño historiador que tenemos todo el mundo en el corazón. Ha quedado, como bien dijo, ha dicho desde el principio, ha quedado más dudas que certidumbre. Ya hemos hablado de la posibilidad de publicar al menos un estudio que se presenta como fascinante. Como bien dice, tenemos la oportunidad, como muy pocas veces se dan, de tener un tesoro como este en el museo a disposición de cualquier investigador. En este caso, él ha tomado el testigo y ha dicho, continúo. Creo que hay mucho por aprender de esas monedas y todo eso vamos a intentar que se represente, que se plasme en una publicación que trataremos de que sea más que un documento científico, por lo menos algo divulgativo, porque como les avanzaba antes, tiene todo un toque de novela negra, un poco de novela rosa, tiene algo de misterio. No voy a decir que sea al nivel de un libro de Agatha Christie, pero creo que tintes de novela seguro que tiene. En ese sentido, he seguido sus indicaciones y me dijo, tú no cuentes todo lo que sabes. Y luego la publicación, entonces yo no he contado todo lo que sé tampoco.